Buenas noches, amadísimos hermanos, en los dulces corazones de Jesús y de María. Antes de comenzar en esta noche la palabra, quisiera elevar una oración. Bendito y alabado sea el dulce nombre de Jesús. Sea por siempre bendito y alabado en todos los sagrarios del mundo entero. Que la Santísima Virgen, concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural, se derrame sobre todos y cada uno de nosotros en esta noche, para que la palabra cale en nuestros corazones, para que la palabra cambie nuestras vidas, para que la palabra nos haga nuevo, nos haga criaturas santas, santos hombres y mujeres de Dios, santos jóvenes, niñas y niños de Dios. Quisiera que reflexionemos en este día sobre esta palabra profundamente, porque Señor, después de mucha oración, después de contemplación, después de haber escuchado la lectura de la Eucaristía de este domingo y de haber escuchado aquel mensaje que trajo ese santo sacerdote, se ha calado hondo en mi mente, en mi corazón, y me ha puesto a reflexionar sobre cuál es el valor de la vida. El mundo hoy en día desvaloriza la vida. ¿Y de quién viene la vida? Fíjense que cuando pensamos en el Génesis, en aquel relato de la creación, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Y no crea al hombre primero y la mujer después para darle menos valor a la mujer. Y ese es uno de los graves problemas. Uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es que siempre estamos compitiendo. Siempre se trata de mí. Siempre se trata de lo que yo quiero, de lo que debo hacer, cómo la gente me debe tratar a mí. Y no se trata de cómo yo debo servir al otro. Cuando miramos la vida de Jesús, Jesús vino a servir. El Hijo del Hombre vino a servir, dice él. En las mismas palabras de Jesús, que fueron escritas luego por el escritor sagrado, que pudo haber sido uno de los apóstoles o uno de sus discípulos, que los escuchaban cuando ellos traían ese mensaje. Porque la Biblia no estaba escrita. Jesús nos dijo, mira, aquí está la Biblia, toma, ahora enseñen todo esto. No, por eso nosotros como iglesia somos una iglesia de la palabra, pero no solamente de la palabra, sino de la palabra y la tradición, como nos dice San Pablo. Y cada día más, en cada momento, vemos cómo la sociedad de hoy en día, la sociedad secular, no la sociedad religiosa, y de que hay algunos religiosos que tristemente, como nos habla Juan y nos habla San Pablo y nos habla San Pedro en sus cartas sobre esos anticristos, esos falsos profetas, de que los hay, siempre los han habido y los seguirán habiendo, así que no se sorprendan. Quisiera que escucháramos atentamente esta palabra que viene del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Subsiguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba en el principio frente a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no existe nada de lo que se ha hecho. En Él había vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz brilla
en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que en el principio, ¿verdad? Si vamos al contexto del Génesis, el Génesis dice que en el jardín del Edén, ¿verdad? Habían dos árboles. No había un árbol del fruto prohibido. Habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro es el árbol del bien y del mal, del cual el hombre no debe comer, pues si come de él morirá. Y si nosotros escuchamos ese relato, ¿verdad? Primero tenemos el relato de que Dios creó al hombre, lo hizo caer en una dormición, lo durmió. Dice que tomó una costilla de ese hombre que se llamaba Adán, y entonces con esa costilla y tierra, barro, moldeó y creó a la mujer, que es una compañera adecuada, no una esclava. Ok, para aquellos que son casados, quiero dejarles saber que ella es una compañera adecuada, no una esclava. Para aquellos que conviven juntos y no están casados, recuérdate que esa compañera Dios la puso en tu camino. Digo, si tú eres una persona de fe, para que fuera una compañera adecuada. Por eso la vida de esa mujer está en tus manos. Y tu mujer, la vida de él está en tus manos. Porque tiene un valor, porque ese valor lo tiene, porque la vida mía, la vida de ustedes, se la dio Dios. Ah, no. El mundo te dice que, oh no, que la vida se concibió por mi madre y mi padre. Pero ellos no tenían vida. ¿Quién le dio vida a ellos? Los padres de ellos. Y si seguimos hacia atrás, ¿cuál fue el primero? ¿La gallina o el huevo? Porque para tener una gallina hay que tener un huevo. Entonces, ¿quién puso el huevo? Muchos de nosotros ponemos huevos, ¿ves? Muchos de nosotros ponemos huevos, pero a montón. El detalle es que Dios, que crea sin materia prima, nos creó, Él nos dio el aliento de vida. En el momento que está esa concepción, los mismos doctores y científicos han dicho que no pueden explicar cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unen. Hay como un flash, como un brillo, una luz que no pueden explicar. ¿Qué es eso? Ese es el aliento de vida de Dios. Y ese aliento de vida te lo dio a ti y me lo dio a mí. Y ese aliento de vida es lo que debemos valorizar, porque viene de Dios. Que, dicho sea de paso, aquí nos dice en la palabra que en él había vida, y la vida es la luz de los hombres. ¿Ven? El brillo, esa es la luz de Dios que vive en ti y en mí. Pero algunos tendemos a rechazar a Dios. Y dijo Jesús: el que me rechace aquí en la tierra, mi Padre del cielo lo rechazará. El que me acepte, mi Padre del cielo lo recibirá. Cuando nosotros miramos esa escena que Adán ve, ¿verdad? Que nos presenta la palabra en el Génesis, que Adán ve a esa mujer, y de ahí es que vienen los instintos carnales, ¿verdad? Cuando aquel hombre vio a aquella mujer, dijo: wow, qué mamizonga me ha dado Dios aquí, tremendo, wow. Él dijo: esta sí que es carne de mi carne,
huesos de mis huesos. Y como salió del varón, se llamará varona. Porque son iguales. Porque ¿quién los creó? Dios. ¿Quién les dio el influjo de vida? Dios. En el Antiguo Testamento vemos cuando aquellos huesos secos, Dios le ordenó al profeta que orara sobre ellos, ¿verdad? Que le pusiera las manos. Y allí dice que crecieron nervios y creció piel, pero que no había vida. Y vino Dios y les sopló el aliento de vida. Le dio valor a eso que no tenía valor, que eran huesos secos. Fue Dios, no ningún hombre, ningún científico, ningún doctor. Fue Dios mismo. Nosotros somos procreadores porque entonces nosotros, los que somos padres, compartimos, y los que no somos padres, en esa creación. Y somos procreadores porque estamos siendo partícipes de esa creación, siempre y cuando sigamos aquel llamado que Dios nos dio. Volvemos a esa escena del Génesis, que Adán y Eva llegan hasta el árbol del bien y el mal, no el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. ¿Y qué le dijo la serpiente, el engañador o Satanás? Él no quiere que coman de eso, porque si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Y ahí es que viene todo el revolú, todo el problema del hombre y la mujer que viven de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque querían, el pecado no fue comerse la manzana, que hubiera sido una guayaba, hubiera sido el fruto que sea, una sandía, lo que sea. Ese no fue el pecado. El pecado es que querían ser como Dios. Y como Dios no puede ser nadie. Y eso es lo que la sociedad hoy en día te presenta a ti, a mí. Las mujeres que te dicen a ti, no, yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Quién dice que eres dueña de tu cuerpo? No tuvieras cuerpo si Dios no te hubiera dado la vida. ¿Quién dice que tienes derecho a la vida tuya? A hacer lo que te dé la gana. Si Dios es el que te dio esa vida. Pero como vives de espalda a Él. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene nuestra sociedad. Por eso es que en este momento reflexionemos sobre lo que está pasando con esta pandemia. Las iglesias están vacías. Las iglesias no están vacías por la pandemia. Las iglesias ya estaban vacías porque los que estaban entrando en ese templo estaban vacíos. No tenían a Dios. No había vida. Estaban como aquellos huesos secos, caminando, pero no tenían vida. No tenían aliento de vida. ¿Qué debemos hacer tú y yo para que esto cambie? Demostrarle que la iglesia está llena, aunque no el templo físico, sino esta iglesia, porque esta iglesia está llena de Dios, porque esta iglesia tiene el aliento de Dios, porque esta iglesia tiene un valor, porque ese valor no me lo quita ningún gobierno, ninguna sociedad, ningún científico o médico. Se trae 20,000 inventos para decir que la vida de una criatura que está gestada en una mujer no tiene valor, cuando el que le dio el valor fue Dios, cuando le dio el aliento de vida, el flash. Y todavía dudamos. ¿Cómo está tu oración actualmente? Que estás en tu casa, que estás viendo la misa por video, en Zoom, o en Facebook, o en lo que sea. Yo la tengo que ver. Yo veo en Zoom aquí, y Teleoro de Puerto Rico allá, también la veo. Pero todavía siento. ¿Y ustedes saben lo que yo hago? Yo vengo y cuando estoy viendo la de Teleoro,
yo pongo un platito con un pedacito de pan ahí. Y yo creo firmemente que el Señor, en el momento de la consagración, va a bendecir ese pedazo de pan. Y mi esposa, mi hija y yo lo compartimos. Esto es mi creencia, porque yo creo verdaderamente en la promesa de Dios. Porque lo que promete Dios no lo promete en vano. Lo que prometen los hombres, eso sí es en vano. ¿Ven? Pidamos al Señor Jesucristo que en este círculo de oración, hoy, no mañana, hoy, derrame el Espíritu de una forma que no se pueda medir. Que tu fe y la mía crezca. Que yo tenga un verdadero valor de vida, y cuando alguien hable mal, o hable a favor del aborto, o hable a favor de la eutanasia, o hable a favor, o hable en contra de cualquier vida, que la vida de los santos, la vida de la Virgen, todas esas cosas, nosotros seamos valientes y lo defendamos. Defendamos nuestra fe, defendamos el valor de esa vida en Cristo Jesús, que decimos que vivimos, pero lo demostremos, no solamente con actos, sino de palabra también, y no solamente de palabra, sino de actos también. Son las bendiciones que yo pido para ustedes y para mí en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.